Agradezco a Efraín Hernández del Valle, académico de la FES Acatlán, que esté con nosotros esta tarde para analizar el tema de Ucrania. Efraín, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarle. La guerra tiene muchas consecuencias, tiene consecuencias humanitarias muy graves y una de las crisis que ya se está viviendo en los países colindantes a Ucrania es la gran cantidad de refugiados. El alto comisionado de la ONU para Refugiados ha informado que 677,000 personas hasta el momento, en 7 días de guerra, han salido de Ucrania y se han ido a Polonia, casi 400,000, Hungría, casi 100,000, Moldavia, 65,000, Eslovaquia, 54,000, Rumania tiene 40,000. De hecho, el gobierno mexicano ha ofrecido a ciudadanos de Ucrania que si desean venir a México serán recibidos y tendrán asilo. Pero viene una crisis de refugiados. ¿Está listo Europa para enfrentar esta crisis? No, desde mi punto de vista no. Es una crisis humanitaria en la cual se tienen que tomar en cuenta muchas situaciones económico, político y sociales. Principalmente tendrá que verse las condiciones en dónde van a permanecer estos refugiados, cómo se van a atender, quiénes los van a atender en esta posición, cómo van a funcionar como refugiados políticos o como de guerra, porque cada uno tiene sus condiciones distintas. Los niños, por supuesto, que dejan atrás todo su modus vivendi, con toda la condición de escuela, de compañeros, de amigos. Es decir, vamos saliendo todos de una crisis sanitaria para ahora en esta región, en esta parte del mundo vamos teniendo una crisis humanitaria en la cual pues, evidentemente no estamos preparados. Y me refiero, no estamos preparados solamente en condición europea, porque como bien lo dijo usted, el gobierno mexicano atendiendo siempre a esta política exterior de refugio hacia los más necesitados o de condiciones precarias, hemos ofrecido nuestra ayuda, por supuesto, y eso es históricamente una parte de la política exterior mexicana. Así es que sí, preocupados y ocupados, pero además no estamos, por supuesto, preparados para tener esta crisis. Si bien la ACNUR manifiesta todos los números de las personas que han salido de Ucrania, esto pues, tiene una onda expansiva también con los mismos ciudadanos de los países que reciben, los países receptores que están dando asilo, ¿no? Entre ellos también. Y no dudo mucho que en pocos días, semanas, países latinoamericanos también se sumen a este llamado de apoyo a los refugiados. Sí, Efraín, hemos hablado que esta guerra se está viviendo en 3 planos. La guerra en el terreno, con las armas, la destrucción, la guerra comercial o la guerra económica con las sanciones, y la guerra propagandística a través del uso de redes sociales, a través del uso de los medios de comunicación. Y en esta guerra propagandística, pues Rusia le dice a su población que esta ocupación de Ucrania se debe a que defiende a rusoparlantes y a personas originarias de Rusia que habrían sido asesinadas o que estarían en riesgo por las fuerzas de ultraderecha de Ucrania, inclusive neonazis, y que está justificado por esa razón. Pero ahora Ucrania la regresa y está llamando a las mamás de los militares que están detenidos, de los militares que son prisioneros, a que vayan a la frontera a recoger a sus muchachos, porque son muchachos de 18, 19, 20, 21 años de edad que estaban haciendo el servicio militar de acuerdo con la versión ucraniana y que pues les hicieron ver a sus familias que estarían en territorio ruso cuando en realidad se los llevaron a la guerra, a Ucrania. Esta guerra de mensajes puede mover a la sociedad rusa o a la sociedad ucraniana, que también, bueno, ha provocado que salgan a las calles los propios pobladores a defender el terreno. No, pero por supuesto, hay que tomar en cuenta que la condición propagandística ahora pues se ha masificado y se ha extendido más con los medios de comunicación que tenemos, principalmente Internet, pero las guerras propagandísticas siempre se han llevado a cabo. Ponemos el ejemplo de la Segunda Guerra Mundial o de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Donde cada uno de los países en conflicto
daba su propia versión de los hechos, ¿no? Y cada uno de ellos decía que iba ganando en su propia y en su justa dimensión de la propaganda que necesitaban. Sin embargo, ahora en este mundo globalizado y de internet y conectado en todos lados, en todo el mundo, tenemos que estas condiciones van masificándose y van corriéndose como reguero de pólvora. Por supuesto que sí, pero bueno, fundamentalmente forma parte de la guerra también la condición propagandística, de la propia ideología de cada uno de los países y de lo que puede convenir o no a cada uno de ellos dentro de su propia población. Pero por supuesto, sin embargo, esto en este sentido no durará mucho, tanto de uno como de la otra parte, porque también se tienen posibilidades de atender a otras condiciones de comunicación de otras partes del mundo, ¿no? Que podrían ser un poco más objetivas. Entonces sí tenemos ahí, por supuesto, la propaganda que en todas las guerras se lleva a cabo, pero ahora tenemos en esta idea la comunicación con Internet, en donde es mucho más fácil poder hacer o no hacer o creer sobre las condiciones que cada país está mencionando dentro de su condición propagandística e ideológica. Aunque el terreno no parejo, porque hemos visto cómo las grandes empresas de comunicación y las grandes empresas de Internet, de redes sociales, pues han censurado las fuentes rusas, las agencias de noticias rusas, para que los usuarios de Internet en el mundo no tengan fácil acceso a la versión rusa de la historia, que es un tema debatible. De hecho, el presidente López Obrador lo condenaba el día de ayer, como Twitter pues pone advertencias y de alguna manera oculta la información que viene o que es a favor de Rusia. El suelo no está parejo entonces en ese sentido. No, pero por supuesto que no, pero estamos hablando de una guerra, no es condiciones normales. Estamos hablando de un conflicto entre dos países donde está sumergida toda la región y por supuesto que el mundo en las condiciones económicas. Es obvio que no iba a tenerse la misma condición para un país que para el otro. Esto es la guerra, pues la invasión de un país poderoso contra otro país que se está defendiendo con el apoyo de otras regiones, de otras partes del mundo. Por supuesto que esto iba a suceder, no es debatible, esto es la guerra, esto así se juega, es que no podemos ponernos en el sentido o con la misma idea de que pues, estamos en condiciones normales, no, hay que tomar en cuenta esto, que hay bombardeos, hay pérdidas humanas, hay crisis humanitaria, va a empezar a haber crisis alimentaria, o sea, una serie de situaciones que deben tomarse en cuenta en tanto la condición diplomática. Esto de censurar al otro país de acuerdo al frente en el que yo esté, pero por supuesto que es válido porque es la guerra y es una invasión, hay misiles, hay muertos, hay todo lo que haga y ayude para una región o para la otra se podrá hacer, por supuesto, dentro de las normas internacionales, que para esto también hay normas y reglas en la guerra, ¿no? Ahora, si esto tendría que hacerse y esto tendría que modificarse, pues se va a hacer, por supuesto. Sí, bueno, y también Rusia el día de ayer atacó a la televisión de Kiev, es decir, atacó instalaciones de producción, de emisión de señales de televisión, lo que provocó que la señal de televisión en Ucrania estuviera intermitente y ha estado intermitente en las horas, es decir, que no tienen acceso los ciudadanos de Ucrania a la señal de televisión. Me imagino que pues también del otro lado, del otro bando, también hay una estrategia en ese mismo sentido. De la resolución de la Organización de las Naciones Unidas, se ha hablado que es una resolución histórica porque no fue planteada por Estados Unidos, sino con libertad por parte de los países, y que la votación fue impresionantemente a favor de la condena a Rusia, aunque hubo votos en contra y hubo abstenciones, pero es destacable lo que pasó hoy en la Organización de las Naciones Unidas, y si eso pues finalmente incide en el terreno, porque pues siguen ocurriendo bombardeos y siguen ocurriendo bajas de personas, pérdidas de vidas humanas. Sí, por supuesto, los organismos internacionales que fueron creados después de la Segunda Guerra Mundial fueron precisamente exprofeso ideados para que los países estuvieran o mantuvieran una posición ideológica acerca de las condiciones que existen en el mundo. Esto sí es históricamente es por supuesto insuperable. ¿Afecta la guerra? Bueno, por supuesto, el gobierno ruso se dará cuenta de que no tiene el apoyo internacional.
y que no tiene esta condición de poder ceñirse a otros países que estén con su causa. Por supuesto que no. Sin embargo, por el otro lado, el lado ucraniano, sí tenemos esta posibilidad de, tienes todo el apoyo de nosotros, pues, a la hora de que exista un consenso internacional como este, es de qué lado está el mundo, ¿no? De qué lado está todos los países que mantuvieron esta resolución. Entonces, en ese sentido, por supuesto que ideológica y políticamente ayuda, que en la guerra, por supuesto, todo ayuda. Ahora, en tanto las mismas acciones en el campo, bueno, eso también podría levantar la moral al país invadido, ¿no? Sabiendo que existen países que están con ellos y que podrían en algún momento ayudarles de forma económica, con armas, como alguna vez lo manifestó ya en estos días la Unión Europea, ¿no? Entonces, hay que dar cuenta de que no existe solamente una posición de algunos países aislados a favor de Ucrania, no. Es un consenso internacional a favor de un país invadido y en contra del invasor, que también forma esta condición política a favor del país invadido. Sí, la mayoría votó a favor de esta resolución, pero hubo quienes votaron en contra: Bielorrusia, Siria, Corea del Norte. Hubo quienes optaron por la abstención: China, Cuba, India y Sudáfrica. 35 estados optaron por la abstención y 12 decidieron no participar en la votación: Venezuela, Marruecos y Etiopía. Estos países, ¿por qué se mantienen sin tomar una decisión? O bueno, cuatro países en contra. Es que esto vuelvo a decirlo, esto es la guerra. Hay que tomar en cuenta esto, que un pronunciamiento de esta magnitud influye muchísimo dentro de la condición política y del orden mundial, de la geopolítica. No es tan fácil hacer una condena o estar a favor, estar en contra de la abstención, porque, ojo, también la abstención es un decir y no decir, pues. Pero al fin de cuentas es una posición de cada uno de los países. Al momento de tener esto en cuenta, estos países, porque también Rusia no está solo, tiene ahí también aliados, 4 o 5 que votaron a favor de ellos, y los que se abstuvieron están viendo el modo de cómo va generándose este proceso y las relaciones económicas y políticas que tengan con el país invasor, en este caso Rusia. Entonces tampoco es tan fácil hacer un pronunciamiento. Yo he escuchado algunos colegas que mantienen esta posición de que se manifieste. No, espérame, hay muchas condiciones dentro del propio país del foro que podrían influir en su decisión contra o en alguno de los dos bandos, ¿no? Entonces no es tan fácil. En este caso, la posición respetable de cada uno de los países mantiene esta idea de la alianza o no, pero también del ver cómo se van desarrollando las cosas precisamente en conjunción con los intereses de ese propio país, que también juega una condición importantísima a la hora de tomar decisiones. No es tan fácil, no es tan fácil. Efraín Hernández del Valle, académico de la FES Acatlán, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para futuras intervenciones, si le parece. Encantadísimo, muchas gracias por la invitación.